Buenas, mi nombre es Luis Eduardo Pacheco Segura y hoy les vengo a exponer sobre el análisis epidemiológico y manejo de Botrytis cinerea en Fragaria ananasa, o mejor conocido como el moho gris en fresa. Para abarcar esta exposición tendremos en cuenta dos partes. La primera es el análisis epidemiológico de Botrytis cinerea y la segunda el manejo de Botrytis cinerea. En el análisis epidemiológico abarcaremos lo que son los componentes, las dinámicas del inóculo, ciclo de la enfermedad, factores predisponentes críticos y el tipo de infección y modelo epidemiológico. Y para la segunda parte, que es el manejo, aquí veremos las medidas relevantes, manejo del inóculo inicial, manejo para afectar la tasa de desarrollo, medios físicos, fungicidas y control químico e inductores de resistencia. Bueno, en la primera parte, que es análisis epidemiológico, arrancamos con los componentes. El primer componente sería el patógeno. El patógeno que estamos tratando es Botrytis cinerea, que es un hongo que se alimenta de material, se puede alimentar de material muerto. En este caso, vemos que el hongo está afectando eh, el fruto en la planta de fresa, pero no solo se limita a esta también afecta a otros órganos de la planta como pueden ser las hojas, la flor, el fruto como mencioné anteriormente, y esto puede ocurrir en cualquier estado fenológico. Como segundo componente tenemos al hospedante susceptible que es Fragaria ananasa o mayormente conocida como la fresa. Las condiciones ambientales también juegan un papel muy importante en la distribución de este hongo porque una alta humedad, alrededor del 90%, puede ser un poco menos o un poco más, el agua libre, ya sea agua de lluvia, agua de rocío o agua del mismo riego en el cultivo, y la temperatura que es de 15 a 24 grados centígrados pueden ayudar a que el hongo se esparza más rápidamente. Y las interacciones ecológicas, como mencioné anteriormente, este hongo afecta diversas partes de la planta y también está muy relacionada con el medio, más que todo con el ambiente y lo que es la temperatura y la humedad en este mismo. Pasando a dinámicas del inóculo, tenemos la fuente del inóculo inicial. La fuente del inóculo inicial pueden ser residuos de cultivo contaminados. Estos residuos principalmente son de cosechas pasadas o de cultivos pasados. También pueden ser residuos que sean externos a un cultivo y que alguna persona o algún operario de este mismo cultivo ha introducido, ya sea de manera sin intención o despreocupadamente. También tenemos el reservatorio del inóculo, que es el tejido muerto. Este principalmente son, como mencionaba anteriormente, de cultivos o cosechas anteriores. Y la sobrevivencia del inóculo, tenemos que este sobrevive en micelio, en tejido vegetal ya muerto y en esclerosios, que son estructuras de resistencia. Pasando el ciclo de la enfermedad, aquí tenemos principalmente las conidias de Botrytis cinerea. Es, por esta parte vemos que afecta la hoja. Aquí vemos una hoja muerta infectada con el micelio y en este micelio hay conidióforos. Y por esta otra parte tenemos que las conidias también afectan a los frutos. También puede ser una infección primaria a través de las flores, y aquí vemos un fruto ya infectado y también forma conidióforo. Este ciclo se repite durante todo el cultivo. También se pueden formar estructuras de resistencia como son los esclerosios, estaba mencionando anteriormente, y también aquí podemos apreciar que se pueden formar conidióforos, conidióforos en un esclerosio.
Durante el ciclo de esta enfermedad tenemos la patogénesis y la saprogénesis. La patogénesis consta de la infección del tejido vivo y la saprogénesis consta de la infección del tejido muerto. Factores predisponentes críticos. Los factores, como principal factores predisponentes críticos tenemos tres. El primero de estos es el clima. El clima, si es muy demasiado húmedo, va a ayudar a la dispersión del hongo. Entonces, ya sea que esté en invernadero, que es un poco más controlado, o esté al aire libre, siempre tiene que tener una precaución con este tipo de cosas. Segundo, el suelo. El suelo sirve como reservorio principalmente de esclerosios, que son las estructuras de resistencia. Y por último, el manejo agronómico, ya que, aquí tomamos unos puntos muy en cuenta que son en la fertilización. Si hay exceso de nitrógeno, las plantas estarán mucho más susceptibles, especialmente el tejido nuevo en el cultivo. También tenemos el riego. Si no se supervisa muy bien el riego, esto puede dar cabida a microclimas que ayuden a la proliferación del hongo, y si no hay una buena eliminación de residuos, esto también puede actuar como reservorio o fuentes de inóculos para futuros cultivos. Tenemos, por último, el tipo de infección y modelo epidemiológico. Esto es un tipo de infección policíclica, ya que durante todo el cultivo el ciclo de infección se repite una y otra vez, afectando los diferentes órganos de la planta, que ataca Botrytis cinerea. Como mencioné anteriormente, pueden ser el fruto, las hojas o las flores, principalmente estos. Y como modelo epidemiológico tenemos que este es un modelo logístico, ya que en un principio vemos que la enfermedad está aparentemente controlada hasta que llega el punto donde las condiciones ambientales favorecen esta misma, y vemos una, una y vemos que esta crece exponencial y rápidamente hasta que llega un punto donde se controla, ya sea por manejo agronómico que se le da al cultivo o porque el patógeno ha afectado totalmente a todo el cultivo. Pasamos a la segunda parte, que es el manejo de Botrytis cinerea. Aquí primero tenemos las medidas relevantes. Como primera tenemos revisión material estricta del material vegetal. Aquí esto más que todo sería material vegetal externo al cultivo que se va a añadir a este mismo, como por ejemplo los trasplantes. También tenemos que evitar el ingreso de frutos contaminados, esto en el área de empaque o post cosecha. También tenemos que tener muy en cuenta el control de herramientas, lo que es el lavado y la desinfección de estas herramientas con las que normalmente hacemos las labores en el cultivo. Y por último, el control del flujo de personal, ya que de manera inconsciente las personas que trabajan en el cultivo pueden transportar el hongo de un lugar a otro. Pasamos al manejo del inóculo inicial. El manejo del inóculo inicial, como primera medida tenemos la remoción y destrucción de restos de cosechas. Esto tiene que ver con frutos antiguos y hojas senescentes. Ya esto es más que todo en cultivos anteriores, en cosechas anteriores. Una buena descomposición de rastrojos, ya que activa la actividad microbiana y competidora. Y aquí también tenemos en cuenta la eliminación de malezas, ya que estas pueden ser fuentes o reservorios de esclerosios. Desinfección del sustrato en sistemas protegidos. Esto ya tiene que ver con la renovación de las plantas en el cultivo y también del mantenimiento que se le da a los suelos. Y por último, evitar la humedad persistente desde el inicio, ya que como mencioné anteriormente, esto es uno de los puntos principales a tener en cuenta, ya que una alta humedad es mucho más beneficiosa para el hongo. Tenemos manejos para afectar la tasa del desarrollo. Primero, genotipos resistentes. Hay
diferentes genotipos resistentes. Los más conocidos son el albión, el camarosa y el festival. Estos genotipos resistentes ya se aplican o son utilizados, ya depende de cada país. Aquí en Colombia normalmente se utiliza bastante el genotipo albión y el camarosa. El manejo agronómico. Después de que haya un excelente manejo agronómico, las poblaciones del hongo, de Botrytis cinerea, serán mucho más controladas. Y por último, bioreguladores naturales introducidos. Tenemos que Trichoderma lignorum, Claudium roseum y Saccharomyces cerevisiae son bioreguladores naturales e introducidos que ayudan al manejo para afectar la tasa del desarrollo de este hongo. Medios físicos. Primero tenemos la solarización en túneles o camas de cultivo. Esto principalmente se da en entornos cerrados o invernaderos donde podemos dejar que el sol impacte directamente a nuestro cultivo para prevenir así la humedad, y esto también tiene que ver con con el segundo punto, que es el secado rápido del follaje. También tenemos que tener muy en cuenta el manejo de la temperatura, más que todo en ambientes protegidos para evitar la condensación. Esto principalmente va más encaminado al riego y el uso que se le da al agua en este cultivo. También pasamos ahora a la parte de fungicidas y control químico. Aquí tenemos todos los fungicidas y aquí tenemos el modo de acción de cada uno de ellos. Como primero tenemos el propiconazol, que inhibe la biosíntesis del ergosterol afectando la membrana celular del hongo. Segundo tenemos el difenoconazol, que inhibe la enzima lanosterol desmetilasa bloqueando la síntesis de ergosterol. Después tenemos el piraclostrobin, que inhibe la respiración mitocondrial del mitocondria en el complejo 3, bloqueando la producción de energía. Y por último tenemos el epoxiconazol, que interfiere con la síntesis del ergosterol, alterando la función de la membrana celular. Todos estos fungicidas o controladores químicos eh, son usados con la intención de controlar los esteroles, que son compuestos orgánicos con una estructura química similar a la del colesterol, que se encuentran de forma natural en animales, plantas y hongos. Son componentes esenciales de la membrana celular que cumplen funciones estructurales y modulan la fluidez de la membrana. Y por último tenemos los inductores de resistencia. Inductores de resistencia como el quitosano y el ácido salicílico han demostrado ser óptimos para el manejo de Botrytis cinerea en el cultivo de fresas. El quitosano actúa a rutas de defensa como fenoles y fitohormonas, y el ácido salicílico actúa como regulador de crecimiento y sirve de estimulante para activar las defensas de las plantas. Muchas gracias.